Siempre me ha parecido que la libertad de expresión, la posibilidad de que los uruguayos y uruguayas tengan la mayor cantidad de espacios para acceder a noticias validadas, a noticias ciertas y de alguna manera competir con las noticias falsas, son herramientas fundamentales para el fortalecimiento democrático. Y eso implica valorarlas en su justa medida, que los profesionales de la comunicación, los periodistas, los cámaras, quienes trabajan en los medios de comunicación y su sindicato se pongan como responsabilidad social tener un portal propio, desde mi punto de vista es un avance brutal para el fortalecimiento democrático. Es decir, para saber que en ese portal lo que se va a ver es lo que la gente tiene que saber. Entonces, en primer lugar, lo veo muy positivo, habrá que irlo madurando como todas las experiencias, pero parto de la base de que en la medida de que haya muchos lugares donde las personas puedan estar seguras que lo que leen es cierto, que lo que leen es la opinión de un dirigente sindical o de un dirigente político o de un hombre de la ciencia o de la academia o de la cultura, parecen ser herramientas centrales para construir sociedades más democráticas en los tiempos de las redes sociales, ¿no? El 1 de mayo, ¿cómo nos encuentra, Fernando? Bueno, por algo la consigna, ¿no? 1 de mayo, primero la salud, primero el trabajo. Lo primero es la salud y lo hemos priorizado desde todo punto de vista. Desde el primer día, colocándonos detrás de las opiniones y de las posiciones que tenía la autoridad sanitaria y en su momento sumándonos a la campaña de quedarse en casa y propiciando convenios colectivos para que el trabajo sea seguro en las distintas ramas de actividad, actuando con responsabilidad para volver a la escuela pública, empezando por las escuelas rurales, en amplios acuerdos con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Educación. Y en esta etapa estamos en un momento complicado. Desde nuestro punto de vista, el Gobierno venía bien orientado porque el GACH daba una serie de recomendaciones que el Gobierno cumplía y la pandemia se iba controlando, pero las propuestas que hizo el 7 de febrero no fueron contempladas en su totalidad. El número de contagios se ha disparado enormemente y nosotros somos de los que creemos que hay que tomar decisiones que vayan en dirección de proteger el bien supremo, que es la vida. Entonces, está claro que no se tomaron todas las medidas posibles. Tomar esas medidas tiene un costo económico porque supone dar subsidios a las actividades que vas a cerrar por un periodo X de tiempo, pero nos genera la posibilidad, digamos, de tener el sistema de salud menos tensionado y sobre todo intentar que no se pierdan vidas evitables. Entonces, ahí está nuestro primer tema. Y nuestro segundo tema, el trabajo. Si uno no tiene trabajo, no tiene ingresos económicos, y esta es una primera variable muy negativa, pero al mismo tiempo pierde un anclaje, pierde sus compañeros, su vestuario, sus conversaciones, el conocimiento, lo que va adquiriendo uno del otro, porque uno es la suma de tantas personas como con las que convive en su casa, en el trabajo, en la actividad deportiva, en la actividad recreativa. Y el trabajo es ni más ni menos que 1/3 casi de nuestras vidas activas. Entonces ahí hay un tema fundamental que hay que verlo desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural y desde lo sociológico. Entonces nos da la impresión de que haber colocado estos dos temas dentro de nuestras prioridades es acentuar y asentar que el PIT-CNT está dispuesto a discutir, a trabajar en esas dos direcciones. Primero la salud, primero el trabajo. Luego habrá otros temas que son muy importantes y a los que, por supuesto, el PIT-CNT no va a obviar. Dentro del trabajo no va a obviar que sigue habiendo 15 profesores destituidos por sacarse una foto en un pañuelito en un liceo donde había alumnos. No había alumnos. 2 meses después todavía no han comenzado a declarar y son situaciones inaceptables. Profesores con vastísima trayectoria docente, calificaciones altas, que estén colocados en el banquillo de los acusados como si hubieran hecho algo enormemente grave. Entonces, cuidado, porque cuando se empieza a afectar compañeros nuestros, lo primero que tiene que haber es una rebeldía en el sentido de cuidar el trabajo. No es lógico que haya una sanción de 6 meses por una foto con un pañuelo que diga no a la reforma. No es lógico, no es sensato, no le hace bien a la educación. En esta dirección que van a ir a generar un conflicto innecesario con los trabajadores de la educación y con el PIT-CNT
y creo que es un tema que las autoridades deberían resolver rápidamente porque está en sus manos. Yo soy conteste con lo que plantea el contador Enrique Iglesias cuando dice que no estamos en una época de cambio, sino un cambio de época. Y cada cambio de época produce grandes terremotos en las sociedades. Y esta es una. Es el cambio tecnológico, es la revolución 4.0, es los cambios en el Internet de las cosas, es el avance de la telefonía que hace que cada uno de nosotros tenga una computadora en su bolsillo, que puede mandar mail, construir documentos, hacer todo lo que uno quiera. Esa generación, la generación actual, están haciendo con un teléfono en la mano. Comprender estos cambios supone también estar recapacitándonos todo el tiempo para el cambio en el mundo del trabajo, que no es formarse para un puesto de trabajo en el que vas a estar 40 años. Durante 40 años probablemente tengas 20 empleos. Y para eso tiene que estar formado el trabajador, y para eso el Estado uruguayo tiene que invertir en educación formal, en formación técnica, en formación científica, de forma tal de tener hoy, por ejemplo, la respuesta científica que el Uruguay pudo obtener. Si no se hubieran construido ese cuerpo científico, que además tiene un presupuesto muy deficitario, hoy no tendríamos las respuestas que tenemos. Entonces, de alguna manera, construir una lógica donde pensar el trabajo más allá del trabajo que se tiene hoy es una necesidad imperiosa del movimiento sindical. Y la segunda es que donde hay trabajo tiene que haber sindicato. Con lo cual, el nuevo desafío es cómo se crean sindicatos en estas nuevas formas organizativas del mundo del trabajo, ¿no? Hoy hablabas de la solidaridad y hablamos de ollas populares. ¿Cómo está el PIT-CNT trabajando en conjunto con el tema de ollas populares? Pues yo me siento muy conmovido con lo que hacen los vecinos, los militantes sindicales, los militantes barriales, el que pone la casa, el que prende el fuego, el que sale a buscar los víveres. El movimiento sindical este 1 de mayo tiene dos tareas centrales. Por un lado, la recolección de firmas para intentar alcanzar varias decenas de miles de firmas el 1 de mayo, pero por otro lado, la recolección de alimentos para contribuir decisivamente a las ollas populares en el Uruguay a través de la coordinadora de ollas. Naturalmente que hemos tratado de contribuir todos los sindicatos a esas ollas y vamos a seguir así durante todo el año. Y este 1 de mayo también puede ser una posibilidad de que cualquier vecino, cualquier vecina, cualquier compañero pueda acercarse a los locales sindicales, a los puntos donde van a estar concentrados trabajadores, a las casas de esos trabajadores para entregar alimentos y firmas. Porque naturalmente, mientras se discuten las políticas que podría haber tomado el gobierno, también tiene que surgir la solidaridad que es propia, que es inherente del movimiento sindical uruguayo. Y si hay familias pasándola mal, si hay 100.000 uruguayos nuevos pobres, si hay 60.000 uruguayos que perdieron su trabajo, el movimiento sindical tiene que mirar hacia esas familias, hacia esa realidad, hacia ese componente y colocar todos los recursos que estén al alcance de los sindicatos, pero también de cada uno de nosotros, trabajadores organizados, ¿no? Siento un enorme agradecimiento por el compromiso que los trabajadores han tenido en este año tan difícil. Los trabajadores de la salud, sumamente estresados, muchas veces sin descanso, los trabajadores de la educación, los trabajadores del comercio, los trabajadores de las empresas públicas, los trabajadores del agro, los trabajadores de la industria, los trabajadores en general han jugado un papel destacado. Destacado en la solidaridad, destacado en el compromiso con el país y destacado con su acción social permanente. A esos trabajadores que día a día han contribuido a fortalecer el movimiento sindical, quiero comunicarles que estoy conmovido por lo que han hecho. Conmovido por el apoyo a las ollas, conmovido por la recolección de firmas, todas en pandemia, conmovidos porque no hemos dado por perdida la batalla por el trabajo, por la dignidad, por nuestro salario y sobre todo conmovidos porque cuando hay que estar, se está. Y se estuvo en los vacunatorios y se estuvo presente en cada una de las actividades donde fue necesaria la participación de cientos y cientos de trabajadores y bueno, han estado en todos los lugares, en todos los momentos y en todas las circunstancias. El movimiento sindical no existe porque haya dirigentes mejores o peores, existe porque hay trabajadores que están convencidos que es posible construir otro mundo.